Existen varios factores a considerar para elegir el método de cocción que mejor genere la experiencia para el paladar. La clasificación, la procedencia de la pieza de carne, es decir, la parte de la res de la que proviene, y el equipo disponible. La clasificación. El sistema de clasificación de la USDA determina el grado dependiendo del contenido de grasa intramuscular o marmoleo, mismo que se mide al realizar un corte transversal entre las costillas 12 y 13 de la canal. Debido a que la cantidad de marmoleo contribuye a la suavidad y jugosidad de la pieza en cuestión, cada grado debe ser tratado de diferente manera, no sin que por ello algún método de cocción sea privativo de cierta clasificación, aunque sí es claro que algunos contribuyen a mejores resultados y por ende se recomiendan para dicha clasificación. Select. La carne que ha recibido esta clasificación posee una cantidad escasa de marmoleo. Debido a esta razón, se recomiendan métodos de calor húmedo que contribuyan a evitar una gran pérdida de jugosidad y suavidad. El estofado y braseado resultan ideales en este caso y se recomienda ubicar la carne o rebanarla muy delgada para permitir que la humedad penetre lo más posible. La fritura también resulta una buena opción ya que aporta la cantidad de grasa de la que carece esta carne. Si se desea parrillar o cocinar en el broiler, se recomienda un marinado previo de las piezas. Dicha marinada debe contener como mínimo 3 elementos básicos: la grasa, cualquier tipo de aceite, mantequilla, manteca, etc., una sustancia ácida, jugo de limón, vinos, jugos de frutas ácidas como la piña y la naranja, y elementos de sabor si se quiere: ajo, cebolla, especias, por mencionar algunos. El primero aportará la grasa de la que carece la pieza. El segundo contribuirá a suavizar los tejidos y el tercero añadirá sabor. Si se desea rostizar una pieza de esta clasificación, se recomienda rociar constantemente con líquido, que puede ser un fondo, caldo o grasa derretida mientras se encuentra en el horno. Someter la pieza a una marinada previa puede ser una buena opción, aunque esto no garantiza que la preparación penetre en su totalidad a todos los tejidos, en especial si se trata de una pieza de gran tamaño, lo cual es común en los rostizados. Choice. Los cortes que se clasifican de esta manera pueden ser de dos tipos: bajo choice, cuyo marmoleo es modesto, mientras que en el alto choice resulta moderado. En cualquiera de los dos casos, ya existe una cantidad de marmoleo adecuada para alcanzar una experiencia gustativa completa: sabor, jugosidad y suavidad. Los métodos de cocción que se recomiendan primordialmente son los de calor seco, rostizado, parrilla, plancha, sartén y broiler. Sin embargo, es importante lograr un sellado adecuado en un principio para evitar la pérdida de jugos durante la cocción. Además, el manejo de la temperatura resulta imperativo para evitar una sobrecocción y consecuente resequedad y dureza. Un exceso de temperatura o una prolongada exhibición a la misma puede arrojar resultados que nulifiquen las características propias de los productos que reciben esta clasificación. Los métodos de calor húmedo como el estofado, braseado o la fritura profunda funcionan bien, pero no añaden valor al producto, aunque su marmoleo seguramente generará buenos resultados en la preparación final. El rostizado con un poco de humedad en horno combi contribuirá a destacar las cualidades de la carne choice, sin olvidar la importancia de mantener bajo cuidado el control de la temperatura y el tiempo. Prime. Esta clasificación se aplica cuando existe marmoleo levemente abundante o moderadamente abundante, razón por la cual la jugosidad y la suavidad se encuentran de manera patente. Los métodos de calor seco, como parrilla, sartén, plancha y broiler, resultan ideales para la carne con esta clasificación. Sin embargo, los métodos de calor húmedo, como el braseado, estofado y fritura, pueden contribuir en gran medida en las piezas provenientes de los cuartos delanteros y traseros, ya que aún cuando se trata de calidad prime, por su ubicación en la canal se beneficiarían en gran medida. La canal de res se divide en cuartos, siendo el cuarto delantero y trasero los que soportan el peso del animal, además de ser donde se encuentran las extremidades motoras.
Debido a esto, las piezas provenientes de estas dos secciones suelen presentar una menor suavidad sin importar la clasificación a la que pertenezcan. Desde luego, resulta importante destacar que según la clasificación será el grado de marmoleo, lo que contribuirá a mayor sabor y jugosidad, pero la terneza se atribuye también a la parte donde se ubica el músculo del que se obtiene la pieza. Las piezas primarias que provienen de esos cuartos son cuarto delantero, espaldilla o paleta y pecho. Cuarto trasero, pierna, la cual se divide en pulpa blanca, pulpa negra. La espaldilla o paleta de este corte primario se obtienen varias piezas cuyas características varían entre sí, debido a su ubicación y esfuerzo por parte del animal al que son sometidas. El diezmillo y corazón de diezmillo se recomiendan cocciones de calor húmedo, aunque marinado previamente, cocinado de manera lenta, pueden dar buenos resultados en métodos de calor seco. Top blade es un músculo que posee un tendón en su parte intermedia, que se ha retirado las dos partes resultantes llamadas flat iron. Se pueden cocinar con métodos de calor seco por su consistencia y cantidad de marmoleo. Es considerado el segundo corte más suave de la canal. Teres major es un músculo que por su forma se asemeja a un filete de res, pero de menor tamaño, un aproximado de 500 gramos. Se recomiendan métodos de calor seco a una temperatura moderada. El brisket o pecho se recomienda primordialmente con métodos de calor húmedo, baja temperatura y largos periodos de cocción para poder obtener suavidad, sabor y jugosidad. En caso de someterse a métodos de calor seco, el resultado puede ser de dureza y fibrosidad, aun cuando el sabor y la jugosidad se encuentren presentes. La pierna. De esta pieza primaria se pueden extraer varios músculos, a saber, la pulpa negra, que debido a la poca presencia de marmoleo, sin importar la clasificación de la que se trate, se recomienda preferentemente cubicada, molida y en cortes muy delgados, para posteriormente someterla a métodos de calor húmedo, como el estofado, el braseado y la fritura. En caso de que se someta a rostizado, se recomienda rociar constantemente con algún tipo de líquido, ya sea fondo, caldo o grasa derretida durante el proceso. La pulpa blanca, muy similar a la anterior en cuanto al manejo y métodos de cocción. Con respecto al cuarto medio delantero, se encuentra el espaldar, y el cuarto medio trasero encontramos el lomo y el filete. El espaldar. De esta pieza básica se obtienen los siguientes cortes: ribeye con hueso o sin hueso. Debido a su naturaleza, esta pieza posee importante presencia de marmoleo aun cuando sea escaso. Short ribs. Por su ubicación en la canal y la consistencia de los tejidos, se sugieren métodos de calor húmedo y de larga duración para obtener suavidad, jugosidad y mucho sabor. El sous vide o cocción al alto vacío es un método muy utilizado por los resultados que ofrece, aunque requiere de cierto equipo especializado para lograr resultados óptimos. En caso de emplear métodos de calor seco como la parrilla o sartén, se sugiere realizar una cocción lenta o de un corte de grosor regular. Prime rib. El rostizado resulta el método más socorrido para este tipo de preparación. Se sugiere la aplicación de cierta humedad en caso de poseer un horno combi. De lo contrario, rociar con líquido de vez en vez ayudará a mantener la jugosidad, suavidad y sabor de esta pieza. Lomo. De esta pieza primaria se extrae New York con hueso o sin hueso. Resulta muy similar al caso de ribeye, por lo que los métodos de calor seco le favorecen, aunque cabe mencionar que se recomienda un cierto grosor en los cortes para poder mantener las características de la clasificación de la que se trata. El filete. Siendo el músculo más suave de toda la res, se recomiendan métodos de calor húmedo debido a que es también el más magro, por lo que los métodos de calor seco tienden a generar resequedad. En caso de elegir un método de calor seco, se sugiere salsear el producto una vez cocido o añadirle grasa a manera de mantequilla compuesta o bien envuelto en redaño o tocino previo a la cocción. El aguayón inferior. Los tres músculos que lo componen son el empuje, punta de bola y vacío, los cuales ofrecen mejores resultados cuando cocinados con calor seco y con temperaturas moderadas y con una exposición de mediana a larga. Aplica lo mismo en el caso del aguayón superior, en lo referente a clasificaciones. La falda. Por su composición, se sugieren los métodos de cocción de calor húmedo y se recomienda altamente para deshebrar, debido a la composición de sus tejidos. La entraña.
o arrachera. Existen dos tipos, la outside y la inside. Para la primera, se recomienda cocción en métodos de calor seco, sin retirar la membrana que la envuelve, ya que esta contribuirá en gran medida a que se mantengan los jugos y la humedad en el músculo. En lo que respecta a la segunda, se sugiere marinar y tenderizar previamente, ya que de lo contrario, sin importar el método que se emplee, los resultados no serán óptimos en lo que respecta a la jugosidad, suavidad y sabor. El osobuco. Debido a que sostiene el peso entero del animal, estas extremidades requieren de cocciones lentas y con gran humedad para lograr ofrecer suavidad, sabor y jugosidad. El método de sous vide, el braseado, estofado y el hervor resultan cocciones óptimas para esta pieza. Los equipos de cocción juegan un papel fundamental en los resultados al momento de cocinar carne de res, sin importar la clasificación y su procedencia. Los más comunes son parrilla, por lo general compuesta de barras en V que permiten la caída de la grasa. Puede ser de carbón, leña o gas, y puede ser de columpio o fija. Se recomienda más la primera, ya que permite un mayor control de la exposición de la carne a diferentes temperaturas. Horno de convección. El hecho de que este tipo de equipo difumine el calor en todo el receptáculo permite cocciones más uniformes y controladas. Horno combi. Este equipo es ideal para aquellas piezas que requieren de presencia de humedad durante la cocción, ya que combina de manera controlada la cantidad de humedad y de calor que se requiere conforme se cocina el producto. Rosticero. El equipo ideal es giratorio, ya que permite un rostizado uniforme. El único inconveniente es que por lo general deben ser piezas de gran tamaño y no cortes individuales. Sous vide. Más que un equipo, es un método en el que se requiere de empacar el producto en cuestión al alto vacío para luego someterlo a una cocción lenta dentro de su empaque. Para tal efecto, se utiliza un equipo que mantiene el agua a 70 grados Celsius y hace rotar a los productos que se coloquen dentro para que de este modo garantizar una cocción lo más uniforme posible y lenta.